Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente tenemos esta oportunidad de estar conectados a través de este medio de los medios de comunicación, de Facebook específicamente. Podemos darle gracias al Señor por la tecnología, por los medios que nos permiten, sobre todo en estos momentos, estar unidos. Vamos este día a hacer un poco de meditación, de reflexión sobre la escritura, como lo hacemos cuando tenemos la asamblea. Qué ganas de poder estar en la iglesia, de poder estar, uh, hola Eduardo, de estar reunidos nuevamente para poder celebrar, poder alabar, poder festejar la presencia del Señor entre nosotros. Y como lo hacemos cada vez, vamos a hacer algo. A leer el Evangelio de este domingo. Uh, Vamos a leer las Sagradas Escrituras, tomado del Evangelio de San Juan. Y dice la palabra del Señor: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no les perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, también llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Podemos decir: gloria a ti, Señor Jesús. Es el Evangelio de mañana, y estaba viendo las lecturas que tenemos para el día de mañana, y es increíble cómo el Señor nos acomoda esto que está planeado del episcopado, de la liturgia, el establecimiento de las lecturas, el diseño, y cómo son tan actuales para nosotros, para nuestra vida. Aquí parece que de los discípulos el que se queda corto, el que se queda atrás, ¿es quién? Tomás, ¿verdad? Es el que duda, el que no cree, el que se queda corto en su fe. Y sin embargo, recordaba algo. Miren, por ejemplo, quiero tomar un poquitito de el Evangelio de San Lucas. Brincamos de San Juan a San Lucas, porque de una manera específica nos da como una imagen de cómo reaccionaron también los discípulos. En la lectura de hoy, San Marcos nos dice cómo las mujeres les dijeron a los apóstoles que habían visto al Señor y no les creyeron. En el Evangelio de San Lucas nos hace una conexión también de los discípulos que iban de camino a Emaús. Y el Señor les dice, fue cuando les mencionó y les explicó sobre las lecturas de Moisés y de los profetas. Cuando ellos llegan de Emaús con los discípulos y les dicen que habían visto al Maestro, voy a permitirme leer un pedacito también de este Evangelio.
El Señor les dijo, como en San Juan, la paz sea para ustedes. Dice el Evangelio, quedaron atónitos y asustados pensando que veían algún espíritu. Jesús les había dicho muchas veces que iba a sufrir la pasión, que lo iban a crucificar, que él iba a entregar la vida por nosotros. Y ellos parece que lo escucharon muchas veces, pero no lo entendieron. Cuando lo vieron, dice San Lucas, pensaban que estaba viendo un ¿qué? Un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, algo similar a lo que dice San Juan. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene ni carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Vemos algunas cosas similares en los evangelios, y como no acabaron de creerlo, por su gran alegría seguían maravillándose, y les dijo, ¿tienen algo que comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de asado y una porción de miel. Lo tomó y comió delante de ellos. Y Jesús les dice estas palabras, todo esto se los había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Todo esto estaba escrito, les dijo, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Y dice alguna clave que aquí el Señor, ustedes son testigos de esto. Son las palabras de Jesús, lo que nos narra el Evangelio de San Lucas antes de la ascensión, antes de que Jesús fuera la presencia del Padre. Entonces los apóstoles parece que todos tuvieron un tiempo difícil de entender, pero aquí parece que el malo, el que quedó mal, ¿era quién? Tomás. Podemos aprender de Tomás. Hay otros de los evangelios que nos dicen que los apóstoles ya hasta se habían regresado a otra vez a sus barcas a seguir pescando. La misión que tenían al morir Jesús, la esperanza que tenían, se les había acabado. Y sin embargo, podemos ver algo en Tomás. Él no creyó en la resurrección, pero algo hizo. No se fue, no abandonó la misión, no se regresó a su casa. Él, aunque no creía, permaneció firme. Probablemente recordaba lo que Jesús le había dicho que hicieran. ¿Cuántos necesitamos a lo mejor ser como Tomás? Sobre todo tomando en cuenta en este tiempo todo lo que estamos pasando. Por eso podemos ver las dificultades, los problemas. Imagínense las personas, las familias que tienen enfermos del virus, que están alejados de sus seres queridos, los que han perdido, algunos de ellos ni siquiera los han podido despedir. Qué tiempo tan difícil. Y miren, aquí suena como dulce las palabras de la segunda lectura de mañana. San Pablo nos dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva. La clave para nosotros es la esperanza. Y muchas personas en este tiempo es lo que han perdido, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo, porque ustedes tienen fe en Dios. Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. El Señor nos ha dado estos tres regalos extraordinarios. La esperanza nos habla de la fe que tenemos, que nos permite alcanzar ¿qué? La salvación. Y sabemos que el otro regalo grande que tenemos es el amor. Por esta razón dice San Pedro, alégrense aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de toda clase, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada
digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. Pensando en el oro, entendemos esa imagen. Yo recuerdo de alguna vez que me tocó ver en un taller que hacían de joyería cómo era que separaban el oro, y para hacer esto lo sometían a un fuego intenso que prácticamente el metal se derritía. Y esto es como lo que la imagen que San Pedro está utilizando de decir que la verdadera fe es sometida durante la prueba, durante las dificultades. Y dice, a Cristo no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Entonces, mis hermanos, estamos pasando por pruebas, estamos pasando por dificultades, y es el tiempo donde podemos ver de una manera preciosa la fe, la seguridad que tenemos en el Dios que nos ama, en el Dios que nos protege. Precisamente la primer lectura nos hace una narración, es una lectura que es muy familiar para todos, Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la iglesia todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Vivían en la comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Algo extraordinario sucedía. Eran las señales, los milagros, los prodigios que los apóstoles hacían en el nombre de Jesús. Jesús había dicho que ellos iban a hacer cosas más grandes aún que Él. Era como increíble, como que los apóstoles iban a hacer cosas más grandes que Jesús. Y la idea es que Jesús sabía lo que iba a hacer con ellos, que los iba a ungir, los iba a llenar con el Espíritu Santo, y no iba a ser uno, iban a ser muchos Jesús, obrando y actuando prodigios y anunciando la buena nueva. ¿Qué continúa diciendo esa parte de la escritura de Hechos de los Apóstoles? Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Ellos vivían unidos. Creo que eran dos milagros, los que eran visibles, la sanación de los ciegos, los cojos que caminaban, los prodigios extraordinarios que se multiplicaban, que hacían los apóstoles, pero el otro milagro que hacían era la vida nueva que ellos tenían como comunidad. ¿Tendrían todos el mismo forma de pensar desde el inicio? No, fue cuando el Señor les tocó el corazón. Cuando les cambió el interior, cambió también su manera de pensar. Fue cuando tuvieron una misma mente y un mismo corazón. Y de ahí es donde valoraban lo que era importante. Probablemente, igual que nosotros, se apegaban a muchas cosas, pero consideraron que era más importante el valor de la vida de los hermanos. Por eso es que compartían lo que tenían. Ahorita el pendiente que tenemos es de cómo estamos, qué está pasando entre tanta gente, tantas personas que se están quedando sin trabajo o que simplemente les han recortado horas, ¿verdad? Que la situación es difícil. Para otros ha cambiado la forma del trabajo, ¿verdad? A lo mejor estar trabajando desde la casa. En fin, nos estamos adaptando a todo esto. Es algo diferente, algo nuevo. Pero también sabemos y tenemos pendiente de los hermanos en la comunidad que puedan estar pasando por dificultades. Y es aquí donde tenemos que unirnos. Miren, tenemos la experiencia, lo hemos vivido muchas veces.
cuando ha habido alguna situación de necesidad, alguna cosa difícil, desde sepelios de personas que se han quedado con dificultades económicas, hemos visto la gran generosidad que hay en el corazón de todos los hermanos. Cuando hay una necesidad, poder ver cómo todo el mundo se une. ¿Para qué? Para apoyar. Hasta hemos dicho aquella frase, ¿verdad? De poquito en poquito se llena el jarrito, ¿verdad? Entonces es posible que nos podamos ayudar unos a otros de diferentes maneras. Pero una de las maneras más prácticas que tenemos es la oración. Y lo que hacemos en la asamblea, pues es el cantar, el celebrar, el orar. Pero una herramienta indispensable que el Señor nos ha dado es la intercesión. Y debemos de mantenerlo. Miren, estamos confiando de que todo mundo está orando, que estamos pidiendo unos por otros, que seguimos con la conexión, aunque sea a distancia. Si tenemos una conexión virtual de la imagen ahorita, la unión más fuerte es la espiritual. Cuando estamos haciendo oración por los hermanos que tienen necesidades en la comunidad, cuando estamos haciendo oración por los miembros de tu célula, cuando estamos orando por los niños de la comunidad, por los jóvenes, esta es la manera en que estamos nosotros unidos, que podemos mostrar nuestra unidad a través de la oración, pero de manera especial a través de la intercesión de las muchas necesidades. Ustedes recuerdan, cada sábado tenemos una hoja que probablemente se llena por los dos lados de peticiones, de necesidades. Ahorita no tenemos esta hoja, pero tenemos que buscar de qué manera activarla. Se sigue pidiendo intercesión a través de los mensajes. Le seguimos agradeciendo mucho a Lulú, que durante mucho tiempo nos está ayudando con este ministerio, pasando los mensajes. También a Gilda, pasando la información o mensajes de necesidad que hay entre la comunidad. Pero tenemos que subirle el volumen un poquito más a esto. Cada sábado nos reunimos y lo hacemos, pero mientras que se aclare las nuevas regulaciones que está poniendo, por ejemplo, el gobernador, de empezar a algunos negocios a abrir, vamos a ver de qué manera nos van a indicar en la iglesia que podamos nosotros continuar. Lo único que escuché del gobernador, creo que una de las condiciones era que de las reuniones se podían hacer siempre y cuando se mantuviera la distancia. Nosotros somos obedientes y vamos a estar primero atentos a lo que el señor obispo nos indique, desde cuándo puede haber reuniones y en qué condiciones, si hay restricciones, si se pueden hacer, de qué manera, ¿verdad? En fin, como quiera. Mientras tanto, ya habíamos mencionado esto, vamos a hacer una cita, cada sábado lo dedicamos al Señor, lo dedicamos a ir a su presencia, a alabar, a bendecir, a glorificar su nombre, a orar unos por otros, a interceder. Pues vamos a tratar de ir adaptando esta conexión que tenemos sábado con sábado en la medida que le vamos entendiendo mejor a esto de la tecnología. Miren, por ejemplo, yo voy a terminar en unos momentos más haciendo oración, intercediendo junto con ustedes por todas las necesidades que hay. Y el aviso sería, los avisos que tenemos cada vez sería ese, estar atentos a los mensajes que se envíen. Vamos a ver en el futuro, primero, de acuerdo con los hermanos del consejo, cómo vamos a desarrollar la enseñanza. Algunos de los temas, y probablemente se les va a enviar cada día partes de la enseñanza para poderla meditar, pero así como lo hicimos, algo similar a lo que hicimos en la Semana Santa, ¿verdad? En fin, para no perder el estar atentos a la voz del Señor, a lo que nos quiere enseñar, y no perder la unidad que podemos tener a través de la oración. Enseguida vamos a hacer algo. Cuando yo termine de hacer la oración, esta transmisión va a terminar y vamos a conectarnos con la oración. Vamos a hacer oración, ahora fue al revés. Primero hablamos un poquito de la meditación y después vamos a continuar. Nuestra hermana Lolis va a guiarnos con una oración muy especial. Precisamente mañana es la celebración de la Divina Misericordia
y para nosotros es importante, es una imagen bellísima. Sabemos que fue la revelación de la Divina Misericordia a Santa Faustina, y ella, tomé unas palabras de algunas de las frases que ella menciona. Dice: al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir, la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la apertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Y después decía, los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas, la sangre de Jesús, la sangre derramada por Él en la cruz. ¿Qué dice el Señor? Prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos, y sobre todo, a la hora de la muerte, yo mismo la defenderé con mi gloria. Miren, nosotros tuvimos esta experiencia muy de cerca con mi mamá, y tuvimos el privilegio de orar desde las letanías de San José, de rezar el rosario, de poder acompañarle en sus últimos momentos, y la coronilla de la misericordia, sabiendo que el Dios de la misericordia estaba encargándose de todo. El Señor le termina diciendo a Santa Faustina: ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurados quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Tenemos una promesa, lo sabemos, la promesa de la salvación, la esperanza de la salvación, como decía la carta de San Pedro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en estos momentos enseguida un tiempo para hacer la coronilla de la misericordia, y nuestra hermana Loli nos va a guiar. De hecho, pudiera recordar que ella cada sábado a las 2:45 de la tarde se conecta a través de Facebook. Lo pueden encontrar a través de la página de Incienso Vivo, o si tienen, conectarse directamente con la página de Lolis, en la que ella hace la coronilla de la Divina Misericordia. Entonces, la indicación que les damos ahorita sería el aviso. Primero, que nos vemos el próximo sábado. ¿A qué horas? A las 7:30. Y que al terminar la pequeña oración que voy a hacer, se desconecten, cierren la página y abran la transmisión que va a hacer Lolis para guiarnos con la coronilla de la Divina Misericordia. Entonces, hermanos, unamos en oración y pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos mire con ojos de compasión, que el Señor bendiga a todas las personas que están teniendo dificultades, especialmente a los que están afectados por el virus, pero también por todas las demás personas que tienen tantas enfermedades. Estas no han parado, no agarraron vacaciones. Hay muchos enfermos, nosotros lo sabemos. Sábado con sábado la lista es grande de peticiones. Hay enfermos del cuerpo y hay enfermos del alma. Hay personas que la necesidad que tienen es encontrar la paz que Jesús anuncia en el Evangelio. Reciban la paz. Probablemente la paz que muchos de nosotros necesitamos. Los que están con horas recortadas, los que no tienen trabajo, la inquietud del pago de la renta, de los biles, de la comida, todo esto es una carga muy pesada. Pidámosle al Señor que tenga misericordia, que abra las puertas, que abra también a nosotros el sentido de la sensibilidad de entender y reconocer cuáles de nuestros hermanos tienen estas necesidades, para que, igual que en la Hechos de los Apóstoles, podamos compartir de lo que tenemos. Como decíamos, de poquito en poquito podemos ayudar a que se llene el jarrito de alguien más, de alguien de nuestros hermanos que pueda necesitar. Seguimos pidiendo por todas las personas que tienen riesgo por medio de su trabajo, pero que son trabajos esenciales: los médicos, las enfermeras, las personas que trabajan en los hospitales,
que no están enfrente de las oficinas necesariamente, simplemente que están encargados de la limpieza, pero que también pueden estar bajo riesgo. Le pedimos al Señor por los policías, por los bomberos, por los paramédicos, por los, como nuestro hermano Salvador, Luis, que trabajan en los camiones llevándolos a las personas, a los pacientes, que los proteja, a las personas que trabajan en las tiendas, en fin, a cualquier persona que debido a su trabajo de alguna manera se está exponiendo al riesgo de una manera más profunda. Señor, ten misericordia de todos y bendícenos con tu amor, con tu paz, y llénanos de ti para siempre. Mis hermanos, los amamos mucho. El consejo, estamos orando por ustedes, estamos con pendiente. Recuerden que tenemos que estar conectados a los acompañantes, estar pendientes, una llamadita a cada miembro de las células, y también las ovejas podemos encargarnos de hablarle a los acompañantes para ver cómo están. Todos tenemos necesidades, pero la necesidad más grande que tenemos es saber que contamos con alguien que nos ama. Que el Señor los bendiga. Cuídense mucho.